Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que ocurrió en el año 1911. Para ponernos rápidamente en situación y tras haber terminado el match Capablanca contra Frank Marshall en 1909, Capablanca volvía a Cuba después de pasar varios años en Estados Unidos, aprendiendo inglés, también estudiando ingeniería química, que había sacado unas notas tremendas y haber jugado, por supuesto, al ajedrez, se reconciliaba con su padre. Traigo dos fotos de la época en el que hay una diferencia de 16 años y pues es una recreación una de otra, ¿no? La primera, la de la izquierda, es cuando Capablanca con su padre pues solo contaba con 4 años y eran sus primeros pasos, como personita, pero también en el ajedrez. Y 16 años después, como leéis abajo, en el pie de la foto pone la imagen de la reconciliación. En el propio estudio de Tabeira, donde se hizo la anterior, Capablanca recrea con su padre en 1909 la pose de 16 años atrás. El tema es que su padre, como habíamos visto en el match que jugó Capablanca contra Corzo y comentamos, y fue en el año 1901 cuando Capablanca apenas tenía 12 años, los médicos, aunque tenía un talento tremendo y era un genio precoz, desaconsejaban que Capablanca siguiese jugando tan asiduamente al ajedrez y que de alguna manera a medio o largo plazo le podría causar problemas, y también su padre estaba en desacuerdo. Afortunadamente para los amantes al ajedrez, pues el propio Capablanca no hizo caso a su padre y cuando volvió de Estados Unidos se reconciliaron pues haciendo esa foto de años atrás, ¿no? Respecto a esta partida, corresponde a un torneo que se creó en el año 1911, antes de que Capablanca y el propio Marshall, que había jugado 2 años antes, fuesen a San Sebastián a competir juntos, y vemos la clasificación final en la que Frank Marshall quedó por encima, un poco para limpiar la imagen o lavar la imagen que teníamos de Frank Marshall. Tras haber perdido contra Capablanca 8-1, pues Frank Marshall, y como sabemos, pues era un jugador fortísimo, quizás número 1 en aquella época en Estados Unidos. Y Capablanca es verdad que había venido unos meses atrás a Estados Unidos, y comenta lo siguiente rápidamente en su biografía. En el invierno de 1910-1911 hice otra gira por Estados Unidos. Se organizó una competencia en Nueva York, que es este torneo, a la que entré con la idea de practicar para el próximo torneo en San Sebastián. El torneo de Nueva York comenzó en enero. Viajé en un tren 27 horas seguidas desde Indianápolis, la última ciudad de mi tournée, a Nueva York. Llegué a las 9 de la mañana y tuve que empezar a jugar a las 11 del mismo día y jugar todos los días a partir de entonces. Estaba tan fatigado que jugué mal durante la primera parte del evento. Cuando el evento iba por la mitad, yo todavía estaba en el 5.º lugar, aunque el único oponente de calibre real era Marshall. Finalmente comencé a jugar mejor y al ganar 5 juegos consecutivos terminé segundo detrás de Marshall, y después partí hacia Europa. Bueno, no es por excusarle ni mucho menos, pero imagino que los viajes en tren 27 horas de la época pues serían bastante duros, y luego también por lavar esa imagen de Frank Marshall, ¿no? Tenemos alguna partida también muy buena al canal por parte del propio Marshall, que os puedo dejar en la descripción, en el enlace, y vamos con esta partida, que solo traeremos esta de este torneo del Masters de New York de 1911, y luego ya abordamos el torneo de San Sebastián, siendo un torneo que fue un antes y un después en varios sentidos. E4 ya en el tablero, se enfrenta a William Morris, a lo que contesta Morris con C5, caballo F3 y variante francesa de la siciliana. Tras estas jugadas, traspone a la variante pin, y posteriormente las negras aprovechan para romper en el centro. Hay primeros cambios en la que las negras, como decimos, ocupan el centro. D4 enfrentando a los peones, pero de momento caballo F6 y alfil G5 clavando al caballo. Tras alfil E6, aquí Capablanca decide capturar en F6, y quizás la captura con la dama hubiese sido más interesante. De momento sigue la igualdad con esta captura por parte del peón, doblándose o estropeándose un poquito la estructura en el flanco de rey, y esta era otra alternativa. No seguimos con la línea, ya que las jugadas
bueno, de alguna manera se repiten a lo que se juega en la partida, evitando con este G por F6. Tras estas jugadas de por C5, alfil por C5 y tras estos movimientos alfil B5 jaque y caballo C6. Ambos jugadores deciden enrocarse en corto en esta posición y tras esta misma dama de 3 y dama de 6. Aquí podríamos pensar en un movimiento para las piezas negras, ya que el alfil, bueno, pues no clava al caballo en jugar caballo E5, forzando pues la captura por parte del caballo de las blancas, aunque no sería obligatorio capturar, aunque bueno, pues el alfil también en C5 cubre algunas casillas en la posición, pero el tema es que las blancas podrían estar interesadas, ¿no? Tras peón por, dama G3 jaque, y el tema es que, bueno, pues te están ganando un peón, además vendría quizás con un nuevo jaque, torre de 1 podría ser interesante, para torre de 3 traer una segunda torre al flanco del rey y bueno, pues están mejor las piezas blancas. Por lo tanto, la partida continúa con dama de 6 y tras alfil por C6, interesante caballo A4 aquí también, aunque Capablanca lo juega en la siguiente jugada. De momento decide eliminar al caballo, se había generado un peón pasado, pero tras esta recaptura ya no lo está. Aquí el tema es que si las piezas negras, y para ver rápidamente cómo se pueden complicar las cosas para ellas, pues capturan con la dama, el peón no está defendido por otro peón y puede ser bastante vulnerable. Se trae una tercera pieza atacando al peón y si torre de 8, bueno, pues caballo de 4 tocando alfil y dama, alfil por D4 siguiendo una de las líneas y tras dama por D4 hay ataque sobre el peón de F6 y bueno, a ver cómo se defiende, ¿no? Quizás, pero si no, quizás rey G7, bueno, pues defendiendo el peón, pero bueno, pues el rey está muy expuesto. Podría pasar nuevamente la torre que ya está en D1 hacia el flanco de rey y las piezas negras pues estarían sufriendo en la posición. Por lo tanto se juega B por C6 y el tema para las negras, y aprovechando, es esta barrera que tienen de peones, ya que prácticamente todas sus piezas, incluido las torres, pues no están físicamente en el flanco de rey, ¿no? Caballo A4, la idea de este movimiento es para eliminar uno de los dos alfiles, siendo quizás el de casillas negras un poquito más activo, tocando puntos importantes. El alfil de casillas blancas de momento pues no está haciendo tanto en la posición y tras retirar el alfil de B6, la idea de Morris es que si Capablanca captura, tal y como pasa en la partida, A por B6, y estos peones, el peón aislado que tenían en el centro y los peones en el flanco de dama, bueno, pues ya están los tres peones juntitos y de alguna manera teniendo un poquito más de fuerza quizás en el centro. Torre E1 y tras jugar C5, comenzando con este avance, torre E3, activando la torre para, bueno, pues traer la torre quizás a G3 en algún momento, también controlar esta casilla de H3, ya que si las piezas negras juegan rey H8 y torre G8, podría venir en algún momento alfil H3 y bueno, pues buscar temas en la posición, peón de G2 clavado e intentar ganar la partida, ¿no? Esta disposición de peones que no les favorece a las negras también les puede venir bien para atacar con la torre en esa columna semiabierta. Tras estas jugadas, de hecho, aquí un movimiento interesante podría ser rey H8 directamente o también incluso D4, ya que aunque es verdad y se deja defender la casilla D4, torre 4 no es buena para la idea de traer la torre H4, ya que alfil F5, bueno, pues clava la torre y las piezas negras están ganando la partida. No obstante, aquí se decide jugar dama F4, la partida sigue igualada, se trae la dama pues un poquito a una zona más activa, se controlan casillas como F6 y F5 para un alfil F5 y tras estos movimientos la partida sigue con igualdad y se juega por parte de Capablanca C3. Torre de 8, trayendo la torre y mirando por rayos X a la dama enemiga y A3, Capablanca liberando a la torre de defender el punto de A2, ya que ahora puede traer, bueno, pues la segunda torre más a la actividad, ¿no? La torre de A8 ha perdido fuerza en la posición. La partida continúa con alfil F5, ataque sobre la dama, encuentra este punto en B5 atacando en B6 y se decide defenderlo con la dama nuevamente volviendo a D6. Tras estas jugadas, torre D1, torre C8 y tras estos movimientos, dama 4 por parte de las piezas blancas.
Aquí, si pensamos en un C4, bueno, buscando una ruptura, lógicamente no hay por qué capturar, ya que podría caer la dama en esta posición. Por lo tanto, D4 sería muy fuerte para las negras, ya que las negras han conseguido un peón pasado, que está además acompañado por los peones, y por otro lado hay ataque sobre la torre, se puede retirar a E1, a E2, alfil G4, clavando al caballo, y bueno, pues empieza a haber con bastante espacio por parte de las negras, ¿no? Las blancas están tirando para atrás. Esto no ocurre ya que Capablanca decide retirar la dama 4 teniendo cierto control sobre D1, pero sobre todo intentando quizás pasar la dama hacia el flanco de rey, ¿no? Aprovechando pues estos peones que evitan que las piezas negras puedan conectar rápidamente con su rey. Tras estas jugadas viene el error de la partida que Capablanca va a aprovechar jugando a C4, evita que la dama pueda pasar, pero aquí mejor hubiese sido jugar D4 manteniendo la igualdad. Si hay cambio de peones, el tema es que el peón de D4 que vuelve a estar aislado y está pasado, bueno, pues está atacado hasta en 3 ocasiones, pero es difícil de capturarlo. Aquí un movimiento como H3 o H4 sería interesante, ganando una casilla de escape para el rey para evitar temas de mate en la primera, aunque es verdad que la dama de momento controla esa casilla. Bueno, podría ser interesante para las piezas blancas. Capturar la torre, capturar el peón, pues con la torre, por ejemplo, permite dama por D4. Si caballo por... el problema es que el caballo ya no está defendiendo en E1 y la torre, pues lógicamente no defendería también la primera, pues no valdría. Y si dama por D4 también existe torre C1 directamente, torre E1, y tras la captura pues el caballo tiene problemas para defender ambos puntos, y tras estos movimientos pues las negras están ganando. Esto si se juega torre por D4, y si en esta posición caballo por D4 existe este movimiento que es muy bonito, que es alfil C2. Se ataca a la calidad, ganar la dama no puede capturar, o podría venir la torre a recapturar en C2, y si en esta posición caballo por C2, pues el tema es que la dama deja de defender en D1, está atacado además 2 ocasiones, dama por D1 jaque, de momento se evita el mate, y aquí puedes capturar con la dama en C2 o incluso con la torre, ya que si torre por D1 ganando la dama, pues vendría mate en la siguiente jugada. Dama E4 defendiendo la torre en E1, ya que está atacada, y torre 2 sería otro bombazo, ¿no? Ganando la partida. Se puede retirar la dama, dar un jaque. La torre D1 nunca puede capturar, hemos dicho que habría temas de mate en D1, y si dama por E2, pues nuevamente hay mate por seguir una línea más directa, ¿no? Más rápida. Esto no ocurre. D4 interesante para las negras, se juega C4 con la misma intención pero no siendo tan buena, y vamos a ver cómo continúa la partida. Tras estos movimientos, además, esta jugada, y lo importante en la posición, es que se ha dejado de defender la casilla de D4, y es lo que va a explotar Capablanca, llevando la torre a D4 para traerla a H5. Tras estas jugadas intenta un truco en la posición Morris. Aquí quizás más interesante hubiese sido alfil G6, para traer al alfil a la defensa y bueno, al menos estar un poquito más fuerte en la misma. Las blancas mantienen algo de ventaja, pero se acrecenta jugando B5, ¿no? El tema es que tras este movimiento, bueno, pues se entrega un peón que Capablanca no captura, y ayuda a la dama a volver a D1 para así activarse más rápidamente al flanco de rey. Si dama por B5, el problema estaría que torre B8 ataca a la dama, y tras retirarse a 5, torre por B2 con temas de mate o entrando al menos está ya en la segunda, y si torre D1, bueno, pues hay igualdad, no es que estén ganando, pero las blancas han perdido ese empuje que tenían, ¿no? Las piezas negras quedarían más activas. Por lo tanto, la partida continúa con dama D1, y ahora sí, rey H8, con ideas de traer la torre a G8, y quizás alfil H3 puede ser algún tipo de amenaza. El tema es que a este movimiento podríamos pensar en alfil E4 intentando bloquear pues a la torre de D4, pero no funcionaría, ya que torre E por E4, bueno, pues el peón está clavado, ya que cae la dama, ¿no? Por lo tanto, se jugaba rey H8 para traer una torre al menos a la defensa y también a este posible ataque en G2, torre H4, y ya es tarde, ¿no? Ya que bueno,
pues la torre al menos defiende la casilla de H3, no obstante se juega a torre G8 y tras estas jugadas sigue explotando esta casilla Capablanca y juega caballo de 4. Por un lado, bueno, pues ataca al peón de B5, que no es importante, sí al alfil de F5, que se había quedado ahí bailando. Hemos comentado en un par de ocasiones que sería bueno haberlo traído a G6 para que esté defendido y defendiendo. Y el tema es que además se ha liberado esta casilla ya no solo para la torre de E3, que quizás podría pasar al ataque, sino para la dama en algún momento en H5. Tras estas jugadas, la partida continúa con dama D7, alfil G6 quizás es menos mala, pero tras este movimiento Capablanca sigue del siguiente modo, entregando una pieza o una calidad temporalmente. Juega torre 7, magnífico movimiento en la que, bueno, pues controla todas las casillas de defensa del alfil y que se puede jugar. El tema es que si la dama se retira y prácticamente sin casillas, porque bueno, pues en C6 también el caballo está atacando, quizás hasta casilla de D8, pero tampoco funciona, ¿no? Se haga lo que se haga. Se decide, por lo tanto, capturar en E7 y tras estos movimientos caballo por F5 y en esta posición decide abandonar. Hay que comentar que, bueno, pues habría que eliminar a este alfil ya que podía venir a la defensa si dama H5, también habría temas de mate, por lo tanto con este movimiento William Morris decide abandonar y el tema es que no se puede hacer nada para evitar el mate, o al menos habría que entregar material. Siguiendo una de las líneas, o lo mejor para las negras sería capturar en G2 entregando material, pero no obstante pues estaría perdiendo y el tema es que bueno, pues está atacando la dama y no se puede hacer nada. Si esta se retira por ejemplo a F8 para intentar traerla un poquito a la defensa, torre por H7 jaque y tras rey por H7 forzado, dama H5 jaque, dama H6 y dama por H6 sería mate. De esta manera termina la partida tremenda por parte de Capablanca, preparándose para ese próximo torneo que vamos a ver de San Sebastián, que bueno, pues en el que se van a encontrar prácticamente los mejores del mundo. Por mi parte nada más, vamos hablando para otras partidas. Un saludo, chao.